Capítulo 2. Claridad y orden. El primer tema es elementos de la oración o frase. El predicado y sus clases. Predicado verbal. Se lo llama así porque el sujeto está expresado esencialmente por un verbo. Predicado nominal. Consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Generalmente, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Tema 2. Frase, periodo y cláusula. Modernamente a la oración gramatical se la llama frase y se define como la mejor unidad del lenguaje como sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas, frases coordinadas, y la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otro principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Tema 3. Elementos modificadores. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Tema 4. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La advertencia requiere especial atención, que en castellano la construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad de holgura. Tema 5. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. Las principales reglas para la construcción y el orden de la palabra son: a. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. b. Deben presentarse tales ideas según su importancia. c. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Tema 6. La construcción lógica, la cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, interés psicológico, no es la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Todo lo expuesto en la lección anterior sirve de precedente a la siguiente regla de construcción lógica. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general, dominante de dicho párrafo. Tema 7. La colocación de modificativos y la claridad. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran o modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. El problema práctico que se nos plantea con los modificativos es el de su exacta colocación, lo cual quiere decir que dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifican. Tema 8. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su fala en ocasiones da lugar a un estilo incoherente e inacabado. Ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Entre estas frases falta la partícula preposición, pero elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. La verdadera oración quedaría así: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Tema 9. La coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Ahora, existen dos tipos de alteraciones, que son alteraciones en torno al sujeto y las alteraciones al verbo. Tema 10. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases cortas con las largas, para que lo escrito resulte variado o armonioso. Una frase larga dice: Marasau agota el aliento y fatiga la atención. Una frase breve y sobre todo una serie de frases breves da la impresión de cosa descosida, de precipitación, de andar a saltito.